En este video vas a aprender a cómo fabricar baldosas de terrazo. Empezaremos con nuestra sierra de banco cortando tiras de 2 centímetros de grosor. Este material es el triplay fenólico que nos ayuda mucho a los vaciados del concreto. Luego estas mismas tiras las vamos a cortar para que queden de 25 centímetros de largo. Esto lo puede hacer con una cegueta, la sierra caladora, pero nosotros lo haremos con la sierra circular. Y recuerda también que al hacer este tipo de trabajos debes de utilizar tu equipo de seguridad. Teniendo los 4 cortes, vamos a presentar solamente, dibujamos unas líneas en donde haremos la perforación para los tornillos. Las perforaciones, como has visto en mis otros videos, es empezando con una broca guía de 1/8. En base a esta perforación, también hacemos la guía en la otra tabla y hacemos el avellanado. Luego podemos poner el tornillo de 1,5 pulgadas. Si se te dificulta un poco el escuadre, puedes poner este tipo de prensas que te va a ayudar a mantenerlo en una sola posición a 90 grados. Lo puedes retirar y así tenemos nuestro marco. El molde interior es de impresión 3D. Esto nos va a dar mucha más precisión al momento de vaciar. Ponlo para corroborar las medidas, ya que esto al ser baldosas tiene que quedar perfectamente escuadrado. Ahora preparamos el molde, primero poniendo un papel de acrílico o una hoja de acrílico. Tiene que tener agua para que no se quede pegada en la superficie. En este caso utilizaremos el triplay, pero debe de ser algo totalmente plano. Te recomiendo una placa de acrílico que pesa mucho menos, pero también puede ser vidrio o mármol, etc. Posteriormente a eso ponemos unas prensas en cada esquina. Ahora en el interior volvemos a poner el molde de impresión 3D. Es importante que quede justo antes del vaciado. Ahora vamos con la mezcla, que será de terrazo, y van a ser en 2 colores diferentes. La fórmula te la dejo en pantalla. La que es de color amarillo llevará granito amarillo, y lo que es en cemento blanco será con piedra o granito blanco. Y el color para cemento lo vamos a utilizar solamente al 10% del peso del cemento blanco. Agrega agua hasta tener una textura así, y luego podemos empezar a hacer el vaciado. Te recomiendo que hagas esto con mucha paciencia y cuidado, ya que no queremos que el dibujo se vaya a deformar. Y otra cosa es que solamente vamos a vaciar una capa de 5 milímetros aproximadamente. Esto nos ayuda a ahorrar material y aparte solamente buscamos tener una sola vista. Y si te fijas, hemos vaciado pero todavía no hemos vibrado. Con un alambre o algo delgado empieza a acomodar la mezcla en las orillas, para que esto funcione como un límite del dibujo, para que al vibrar no se vaya a pasar un color a un lado o al otro. Es momento de vibrar, utilizaremos un martillo de goma dando golpes ligeros. Ya que hemos vibrado y creemos que tiene la forma adecuada, empezamos a retirar el molde interior de 3D. Todavía aquí podemos rectificar algunos detalles y vibrar, pero ya no mucho, para que no se vayan a mezclar los colores. Para la siguiente parte voy a hacer unos agujeros en un contenedor o puede ser también una cazuela. Y aquí vamos a poner 3 unidades de arena y una de cemento gris en seco. A esto le vamos a llamar secante y lo vamos a empezar a espolvorear encima de la baldosa. Esto nos ayuda a absorber la humedad de la primera mezcla. Por consecuente, esto también nos permite desmoldar mucho más rápido. Una vez que ya está completamente cubierto, retire el excedente del mortero en seco. Pasamos a hacer otro mortero de 3 unidades de arena y una de cemento, pero ahora sí con agua. Y nos va a quedar una textura como la que verás a continuación. Empieza a ponerla en el centro para luego esparcirla hacia los lados con tu llana o tu cuchara de albañil.
No tengas miedo a presionar la mezcla, esto nos ayuda a que tenga mejor resistencia, ya que al quedar más compacta no queda porosa y por ende no queda débil. Ya que ya hemos emparejado el último mortero, volvemos a poner secante con la misma fórmula que te mencioné anteriormente. Volvemos a emparejar y es importante que quede lisa porque esto nos sirve para muros y su función es exactamente la misma, que absorba la humedad. Luego vamos a hacer el desmolde empezando a quitar las prensas. Con un cuadro de triplay o de MDF, colócalo sobre la baldosa. Si la baldosa es de 20 por 20 centímetros, este deberá ser de 19.8 centímetros para que quepa y pueda salir el marco. Aquí puedes ver la función de la hoja de acrílico y podemos desmoldar poniéndolo encima de una mesa. Teniendo más hojas y este mismo marco puedes sacar varias baldosas al día. Dejamos secar por 24 horas para que frague bien y ahora vamos a retirar esta hoja de acrílico. No es una pieza perfecta, pero es por la mezcla de terrazo. Vamos a rectificar esos errores visuales con la pulidora. Le ponemos agua y empezamos a hacer el desbaste para sacar el agregado o el efecto terrazo con el pad número 50. Aquí puedes ver cómo se veía el agregado, la piedra blanca y la piedra amarilla. Aunque si tú aplicas esto en un muro o en un piso, el pulido se hace después de la instalación para rectificar todas las piezas al mismo tiempo, ya que yo solamente estoy mostrando el proceso con una sola pieza. Porque una duda muy frecuente es, bueno, ¿y si quiero hacer 100, 1000 piezas? ¿Cómo le hago? Para esto tendrías que hacer mucho más volumen de mezcla y dependiendo de tu objetivo puedes tener un marco 5, 10, etc. Este es un proceso muy noble y artesanal para quienes quieren hacer algo totalmente personalizado para su casa. Y como has visto en mis otros videos, los pads de diamante van subiendo, número 100, 200, 400, hasta el número 3000 si le quieres dar un brillo natural. Así se ve nuestra pieza brillada al natural y tiene un acabado muy bonito de terrazo, sobre todo combinando los colores del granito con los colores del cemento. Este proceso yo lo aprendí de César y te voy a dejar su Instagram aquí en la pantalla, pero yo combiné mi técnica de terrazo. De hecho él el molde me lo regaló y puedes también ver cómo los hace o preguntarle cómo puedes fabricar el tuyo. Te recuerdo que tengo una guía PDF para que aprendas a fabricar lavabos de terrazo. Al adquirirla, tiene asesoría personalizada e ilimitada por WhatsApp para tus proyectos personales o de negocio. Toda la información en mi Instagram y no olvides suscribirte a este canal para más contenido de diseño de concreto y terrazo.